Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a seguir con el tema 3. Esta es la segunda parte y en concreto hoy vamos a ver ejercicios donde vamos a aplicar las leyes de Mendel. Vamos a ver cómo se hacen estos ejercicios y otros ejercicios más complejos que no son las 3 leyes de Mendel básicas. Y además vamos a hablar un poco al final de las excepciones de las leyes de Mendel, que en verdad es lo que hizo que las leyes de Mendel en su momento cayeran en el olvido hasta que dentro casi 50 o incluso 100 años después se retomaran y se le hicieran caso. Y entenderemos hoy por qué ha pasado esto. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Vamos a hacer ahora una serie de ejercicios, ¿de acuerdo?, para ver cada una de las leyes de Mendel, el cruzamiento, prueba o retrocruzamiento y un par de ejercicios más ampliados. El vídeo de esto va a ser lo principal y luego al final vamos a hablar de estas excepciones a las leyes de Mendel que hicieron que en un principio cayeran en el olvido y veremos qué tienen de diferente con respecto a las básicas de Mendel, a los genes que siguen las proporciones básicas de Mendel. Así que vamos a ello. Deciros una vez más que estamos todavía en mis temas favoritos y que a mí estos ejercicios me molan porque me parecen como pasatiempos. Hay que tomárselos así un poco como enigma, ¿vale? Ahora mismo los 4 primeros no, porque simplemente vamos a repetir y comprobar que lo de Mendel se cumple en estos tipos de genes, y los 2 últimos sí. Entonces a veces es como un poco como un problema de mates de estos de fulanito tenía tantos años y menganito no sé cuántos, si tienes que ir calculando y es un poco enigma, pues es ese estilo. Entonces en todos los ejercicios siempre vamos a hacer como planteamiento con todos los datos y luego haremos los cruces y pondremos abajo la solución bien enunciada también, ¿vale? Pues vamos al lío. Tengo aquí la tablet, así que voy a ponerla en pantalla completa, grabaré la pantalla y lo que vais a ver es eso, y con mi voz de fondo y la imagen pasando. Así que vamos al lío. Vamos a hacer la primera ley de Mendel, así que vamos a escribirlo. Primera ley de Mendel. Acordaos que es ley o principio. En la primera ley de Mendel se dice que esa es la de la uniformidad de los híbridos, ¿de acuerdo? Y entonces lo que se tiene que cumplir es que siempre si cruzas 2 líneas puras, homocigotas, una dominante y otra recesiva, todos los de la primera generación sean híbridos de fenotipo dominante, es decir, heterocigotos de fenotipo dominante. Vamos a probarlo. Entonces vamos a poner planteamiento. Tenemos un gen que es el color del guisante, ¿vale? El color de la piel del guisante. Y tenemos 2 alelos, que son A mayúscula, que es amarillo, y A minúscula, que es verde. Y sabemos que la relación es de dominancia A mayúscula sobre A minúscula. ¿Veis este menor que, o mayor que? Esto indica el sentido de la dominancia, ¿vale? Si veis A mayor que A mayúscula mayor que A minúscula, ya podéis intuir que la A mayúscula es la dominante. Es obvio porque normalmente mayúscula implica dominancia y minúscula implica recesivo. Pero no siempre, habrá veces que serán varias letras minúsculas y entonces nos hará falta el símbolo para saber quién era dominante y quién era recesivo. Dicho esto, vamos a hacer el cruce. Ahora sí. Y entonces, ¿qué tenemos en el cruce? Tenemos unos parentales y son 2 homocigotos, uno dominante y uno recesivo. A veces podemos poner debajo el fenotipo si queremos. Al principio os lo recomiendo. Entonces, este era amarillo y este era verde. Hasta que nos acostumbremos a leer alelos y genotipos, y entonces pues ahora tenemos aquí puesto el genotipo en letras y el fenotipo pues en el color. Seguimos. ¿Qué más tenemos? Ahora vamos a poner los gametos. Los gametos se representan con una G. Y yo solo voy a poner 1 porque en este caso solo hay 1, como veréis. Van a ver, en verdad, si hiciéramos meiosis, dado que cada cromosoma homólogo tendrían todos la A mayúscula y luego el otro la A minúscula, habría 4 cromátidas hermanas de 2 cromosomas homólogos, habría con A mayúscula en uno y con A minúscula en otro.
repito, la X a mí me gusta y ahora tenemos dos formas de cruzar. Vamos a hacer las de las dos. Vamos a hacer primero los cruces, ¿vale? Esos cruces serían A por A y quedaría A al 100%. Si lo hacemos con cuadro de Punnett, sería, aquí ponemos, yo siempre pongo aquí el 1 y aquí el 2, el progenitor. Entonces sería aquí el 1 y aquí el 2. Entonces sería A también al 100%, no habría otra combinación. Y entonces, como resultado, pondríamos el resultado de este cruce son individuos de genotipo heterocigoto y fenotipo amarillo en su totalidad. En su totalidad. ¿De acuerdo? Y así podría quedar podría quedar expresado. Ese sería el resultado. Vamos con la segunda ley de Mendel, o el segundo principio de Mendel. La segunda ley de Mendel lo que decía, bueno, este sería el ejercicio 2, por así decirlo, y el otro vamos a ponerle que sería el ejercicio 1. El ejercicio 2. ¿Qué sería el planteamiento del ejercicio 2? Aquí en pequeñito también tendréis puesta la imagen que recoge o que os va a recordar el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, en el planteamiento tenemos ¿cómo lo hemos hecho antes para repetirlo un segundo? Vale, tenemos igual, vamos a repetirlo todo como si fuera un ejercicio nuevo y no hubiéramos hecho el anterior. Un gen que es el color de la piel del guisante, ¿vale? No repito. 2 alelos, A mayúscula y A minúscula. A mayúscula, que es el que expresa para color amarillo, y A minúscula para el verde. Y la dominancia, en este caso, es A sobre A, mayúscula sobre minúscula. Pues ya está, vamos a hacer el cruce. En este caso, la segunda ley de Mendel lo que decía es que si teníamos una primera generación filial 100% heterocigota de fenotipo dominante, en la generación segunda filial íbamos a encontrar otra vez el fenotipo homocigoto recesivo en una proporción 3:1. Así que vamos a comprobarlo. Entonces, nuestros padres, en este caso, que son la F1, ¿vale? Eran todos híbridos, es decir, heterocigotos. El fenotipo, por tanto, era amarillo. Por cierto, yo aquí voy siempre muy rápido, se me ha olvidado poner que aquí vamos a poner también amarillo. Y amarillo. Para que lo tengamos siempre todo súper ordenadito. Vale. Entonces, ¿qué gametos va a haber? Pues va a haber ahora 2 gametos. Habría 2 de A mayúscula y 2 de A minúscula, porque en un cromosoma teníamos la A mayúscula, entonces sus 2 cromátidas hermanas van a tener A mayúscula, y en el otro homólogo teníamos A minúscula. Por tanto, al final va a haber 2 otras cromátidas con A minúscula. En total, 4 gametos, 2 con mayúscula, 2 con minúscula en cada caso. Pero yo solo pongo uno de cada, entenderíamos que habría 2 gametos de cada. Si tuviéramos que poner todos los gametos, sí que tendríamos que tener 4 gametos, es decir, 1, 2, 3, 4 aquí y 1, 2, 3, 4 aquí, pero no repetimos información, así que así. Y ahora cruzamos. Vamos a hacerlo primero con los cruces. Entonces, el primero con el primero, A mayúscula con A mayúscula. El primero con el segundo, A mayúscula con A minúscula. Y ahora, el segundo con el primero, A mayúscula con A minúscula, y el último, el segundo con el segundo, A minúscula con A minúscula. Yo os recomiendo que hagáis siempre 1 con 1, 1 con 2 del segundo, y luego 2, 1 y 2, 2. ¿Por qué os recomiendo estos cruces? Porque así siempre haréis el 1 con el 1, el 1 con el 2, el
2 con el 1 y el 1 con el 2 y el 2 con el 2 y no os perderéis. ¿De acuerdo? Y ahora, con respecto a esto, estos 3 serían amarillos, el fenotipo, y este tendría fenotipo verde. ¿En qué proporción tenemos? En el resultado tenemos 3 amarillos con 1 verde. También podemos decir que tenemos un 75% de amarillos frente a un 25% de verdes, de fenotipo verde. Ahora escribiremos esto redactado bien para el resultado. Vamos a hacerlo ahora el mismo cruce, pero con un cuadro de Punnett. Entonces, ahora tenemos 2 columnas y 2 filas de entrada y por tanto 4 resultados, que es lo mismo que teníamos arriba. Yo siempre aquí pongo el progenitor 1 y aquí el progenitor 2, ya sabéis. Así que el progenitor 1 tenía estos 2 gametos, repiten esta vez, y el progenitor 2, estos 2 gametos. Así que ahora vamos a cruzar este con este, A mayúscula, amarillo. Luego, este aquí con este de aquí, A mayúscula con A minúscula, amarillo. Luego, este de aquí con este de aquí, A mayúscula, A minúscula, amarillo. Y este con este, A minúscula con A minúscula, verde. Da el mismo resultado, ¿veis? Tenemos un genotipo dominante, dos genotipos, homocigoto dominante, 2 genotipos heterocigotos dominantes de fenotipo dominante y un genotipo recesivo, homocigoto recesivo de fenotipo recesivo. Vamos a poner ahora el resultado. Vamos a decir, en este cruce se han obtenido 3 individuos de fenotipo dominante amarillo y un individuo de fenotipo recesivo verde. La proporción, por tanto, es de 3:1 o 75% fenotipo dominante y 25% fenotipo recesivo. ¿Vale? También podríamos decir con respecto al genotipo tenemos un homocigoto, o cigoto no, un homocigoto dominante, 2 heterocigotos y un homocigoto recesivo. Acordaos de esta proporción 1, 2, 1, porque cuando hablemos de la herencia intermedia y la codominancia os la recordaré, ¿de acuerdo? Pero por ahora nos vamos a quedar así. Vamos con la tercera ley de Mendel. Tercera ley, qué letra más fea, por Dios, de Mendel. Vamos con el planteamiento de la tercera ley de Mendel, que esta es que cuando se cruzan 2 genes a la vez, se están mirando 2 genes a la vez, la segregación de cada gen es independiente y cumple la primera y la segunda ley a la vez. Vamos a verlo. Ahora tenemos 2 genes. Uno que es color de la piel y otro que es textura de la piel, ¿vale? Entonces tenemos en este caso alelos de la piel 2 que vuelven a ser A mayúscula y A minúscula, amarillo, esto ya lo conocemos, y verde. Y para la textura vamos a poner aquí en vez de piel color. Sí, borrador pequeño. Color.
Ups. Vamos a poner color multicolor dense luego al final. Color. 2 alelos, amarillo y verde, y de textura también 2 alelos. 2, jolín, cada vez escribo peor. Y en este caso es L mayúscula liso y L minúscula rugoso. Si os dais cuenta, suelen usar letras en las que, bueno, lo normal debería ser incluso para el recesivo. En Drosophila y en otras especies se usa la minúscula, pero en este caso la mayúscula la da el inicio del nombre del rasgo dominante, ¿vale? Para que veáis, A con A y L con L. Entonces, ya tenemos todo. ¿Y qué nos falta? Pues ahora vamos a ver el cruce. Ya no vamos a hacer flechitas, vamos a hacer directamente Punnett, ¿vale? Entonces tenemos unos progenitores o generación 0 que son amarillos y lisos y otros que son verdes y rugosos. Vamos a escribirlo. Amarillo, liso, coma, liso, y aquí vamos a poner verde, coma, rugoso. A veces veréis en algunos ejercicios que ponen una coma entre un gen y otro para no liarnos entre los alelos de uno y de otro, entonces pues les vamos a poner la comita. Aquí tenemos los 2 genotipos, estos serían los genotipos con los 2 fenotipos para los 2 genes a la vez. Entonces, gametos, estos van a dar todos 100% AL mayúsculas y estos AL minúsculas, no hay otra combinación posible cuando crucemos. Así que la F1, este sí podemos hacerlo uniendo así porque iba a ser un cuadro de Punnett de 1, van a ser A mayúscula, A minúscula, L mayúscula, L minúscula. Fijaos que he separado, he juntado primero las A's y luego las L's, aquí, A's y L's. ¿Por qué? Porque no se junta una A con una L, siempre van los 2 alelos del mismo gen juntos. ¿De acuerdo? Y esa sería la F1. Y estamos al 100%. ¿Qué van a ser al 100%? Van a ser amarillos, porque hay una A mayúscula, y entre las rugosidades y los lisos van a ser lisos, porque hay una L mayúscula. Entonces con esta A mayúscula ya tenemos el color amarillo, con esta L mayúscula ya tenemos la textura liso. Así que son 100% amarillos lisos. Y ahora viene la chicha de este ejercicio. Vámonos a la F2. Y ahora sí que sí, vamos a hacer un Punnett. Pero antes de la F2 tenemos que pensar qué gametos tenemos. Así que vamos a ver los gametos. Para hacer los gametos tenemos que hacer estas combinaciones de los genes. Así que vamos a juntar los alelos de 2 en 2. Y para sacar los gametos también voy a hacer un cuadro de Punnett. Aunque ahora os lo hago aquí al ladito, ¿vale? Con crucecitos. Entonces, en vez de progenitores va a haber gametos aquí. Gameto 1 y gameto 2. Por cierto, no puse la P al principio. No quiero que me os liéis luego. Vamos a poner aquí P. Porque esos eran los progenitores. Y ahora aquí vamos a poner... Vamos a sacar gametos. En el otro ya directamente sacábamos los individuos. Entonces, el gen 1 eran 2 alelos mayúscula y minúscula, el gen 2 también sus 2 alelos mayúscula y minúscula. Así que vamos a tener 4 tipos de gametos. A mayúscula con L mayúscula, A minúscula con L mayúscula, A mayúscula con L minúscula y A minúscula con L minúscula. Si lo hiciéramos así, pues otra vez 1 con 1, mayúscula, mayúscula. 1 con 2, mayúscula, minúscula. 2 con 1, minúscula, mayúscula y 2 con 2, minúscula, minúscula. ¿De acuerdo? Fijaos que ha salido lo mismo, mayúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, mayúscula, minúscula y minúscula, minúscula. Vale, pues ahora sí que estamos en posición de hacer el cruce. Vamos a hacer un cuadro más hermosote, mucho mejor. Así. Y ahora aquí, progenitor 1, 2 y sus gametos. Mayúscula, mayúscula, minúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, minúscula. Las mayúsculas, una a la contraria y minúscula, minúscula. Pues vamos al lío. Ahora voy a ir por filas, voy a hacer este con este con este, ¿de acuerdo? Así. Entonces, A, L, L. Mayúscula, 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 minúscula. Mayúscula, minúscula, mayúscula, mayúscula y mayúscula, minúscula y así. Segunda fila. Ahora ponemos los fenotipos.
Luego siempre ordeno, ¿vale? Si por ejemplo ahora tocaba aquí primero la minúscula, pongo las mayúsculas ordenadas, ¿vale? Intentad ordenarlos siempre, no dejéis el alelo minúscula delante de otro alelo mayúscula, es decir, el alelo recesivo delante del dominante. Y por último... muy bien. Menos mal que me doy cuenta yo sola de las cosas. Y todo minúsculas, que hasta ahora no había aparecido. Y ahora vamos a poner aquí los fenotipos de cada cosa. Esto era amarillo liso. Esto era amarillo liso. Amarillo liso. Ciso no, amarillo liso. Sigo. Amarillo liso. Amarillo rugoso. Por primera vez. Amarillo liso. Amarillo rugoso otra vez. Luego aprenderéis que en verdad siempre hay como una distribución, en plan este son siempre los dominantes, luego los mezclados aparecen como por aquí y este será siempre el recesivo, ¿vale? Entonces, bueno, sigo, amarillo liso, amarillo, esto era una L mayúscula, así que liso, verde, verde liso, verde liso, amarillo liso, amarillo rugoso, verde liso y por fin verde rugoso. Vamos a ver qué ha pasado aquí. ¿Cuántos amarillos lisos de fenotipo? ¿Vale? Esto es fenotipo. Vamos a escribirlo. Un segundito. Vamos a poner aquí fenotipos. Fenotipos. ¿Vale? Amarillo, liso, nos han salido. Pues vamos a contar. Los tacho, ¿de acuerdo? Pero los voy a tachar de otro color para que luego podáis ver aquí. Vamos a tacharlo de color magiado de este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pues entonces, amarillo liso, 9. Ahora vamos a hacer amarillo rugoso. Es decir, dominante para el primero, recesivo para el segundo. 1, tacho de otro sentido, ¿vale? Para que los diferenciemos. 2 y 3. Pues 3. Ahora vamos a hacer verde, porque ya no nos quedan amarillos que ver, con liso. Pues 1, 2, 3. Pues otros 3. Y luego, por último, verde rugoso, que serían los dos recesivos, que solo tenemos uno, que es este. Así que 1. Me vuelvo al blanco. Que me encanta este color. Y vamos a poner aquí resultado. ¿Qué resultado tenemos? Pues tenemos el siguiente resultado. Individuos, o sea, se obtienen un total de 16 genotipos diferentes. Quiero borrar. Genotipos diferentes. Y 4 fenotipos diferentes. En proporción 9, 3, 3, 1. Siendo 9 amarillo liso, 3 amarillo rugoso, 3 verde liso y 1 verde rugoso. Y ya estaría el ejercicio. Vámonos con el siguiente. El ejercicio 4, que va a ser el cruzamiento prueba o retrocruzamiento. Pero este lo vamos a ver mediante el siguiente ejercicio, ¿vale?
Entonces, ¿qué tenemos? Dice, vamos a poner el planteamiento. Tenemos un gen, que es el color de la lana. Y tenemos 2 alelos. No sé por qué he puesto aquí gen con mayúscula, la verdad. Llevo todo el rato viéndolo con minúscula, con lo que me gusta a mí la uniformidad. 2 alelos. Que vamos a llamarlo B. Ahora juega con el inglés, ¿vale? Es muy típico. B de negro, black. Y B de blanco. Bueno, también puede ser. ¿Veis? Ahora he elegido la letra del alelo. B de negro, black. Y B de blanco, no sé, puede ser de cualquiera de los dos en este caso. ¿Y qué dominancia tenemos? Pues tenemos una dominancia, un momento que no la quiero poner aquí, la vamos a poner aquí. La dominancia, como en el resto de los casos, es mayúscula domina sobre minúscula, es decir, negro domina sobre blanco. Y ahora dice que han cruzado, vamos a hacer el cruce. Dice que han cruzado un carnero blanco, el blanco sabemos que tiene que ser B minúscula, blanco, este es el primer padre, lo han cruzado por uno negro, es decir, que al menos va a tener un anhelo mayúscula, pero no sabemos el otro, ¿vale? Ya hemos deducido cosas del ejercicio, porque te dice que deduzcas los genotipos parentales y un esquema del cruzamiento, ¿vale? Así que ya tenemos deducidos, esto ya está hecho, excepto por este que lo vamos a hacer ahora. Y ahora, ¿qué sale? No sabemos los gametos, ahora los pondremos. ¿Y qué sale en la primera generación filial? Pues sale que tenemos el blanco con el negro y nos sale varios blancos que tienen que ser, por tanto, Vale, no. ¿Y qué aparece? Nos dice que aparecen solo hijos, o bueno, aparece un negro, un hijo negro. Es decir, que tiene que tener por narices la B mayúscula, pero no sabemos, en este caso sí sabemos que aquí tiene que tener una B minúscula, porque de este progenitor solo puede obtener B's minúsculas. De aquí puede obtener B y otra cosa que no sabemos qué es. Si hubiera habido otro tipo de alelos aquí, por ejemplo, si hubieran sido todos B's, pues solo podrían recibir B mayúscula de uno, B minúscula de otro y solo podría haber 100% este resultado. Estaríamos en el caso de la primera ley de Mendel. Pero si aquí en vez de B, que esto es una B, hubiera habido una B minúscula, ¿qué hubiera pasado si fuera B minúscula? Podríamos haber obtenido, teniendo en cuenta que este era todo B y aquí hubiéramos tenido o B, dos posibles resultados. B mayúscula, B minúscula, B minúscula, B minúscula. Este sería negro y este sería blanco. Entonces tendríamos un 50% de probabilidad. Si hubiera habido más hijos, y hubieran sido todos 100% negros, estaríamos más seguros de que estábamos aquí. Como solo tenemos un hijo, pues es que era o este, entonces era más difícil de decidir. Pero en este caso vamos a creer que lo más común es que haya pasado esto. Así que el resultado del ejercicio sería genotipos paternos, BB y mayúscula, minúscula, ¿vale? Genotipos del F1, un heterocigoto y por tanto dominante, ¿vale? Eso es lo que nos pide, no nos pregunta fenotipos, así que nada más. Entonces, íbamos a estar en un caso de la izquierda, ¿vale? En el que salen todos los hijos iguales. Vamos a hacer el último ejercicio, que es el 5. Vamos a empezar por el planteamiento.
Ahora por fin tenemos números y vamos a ver cómo aplicamos esos porcentajes en los números. ¿Qué nos dice? Tenemos moscas grises, así que el gen es para, un gen solo, un gen, que es el color de la mosca, color piel, o de lo que sea de la mosca. Y ahora tenemos dos fenotipos que no sabemos los alelos todavía, pero ya podemos empezar a intuir cosas, ¿verdad? Tenemos fenotipo negro y fenotipo gris. No sabemos nada más por ahora. Entonces, y tenemos un cruce, un resultado de una F1, que tenemos 153, grises y 49 negras. De fenotipo moscas, hijas de fenotipo negro. Entonces ahora vamos con el ejercicio. Lo primero que tenemos que pensar es qué genotipos tenían nuestros progenitores, porque conocemos que era una mosca gris cruzada por otra mosca gris, que eso no lo he dicho antes en el planteamiento. Vamos a meterlo aquí. P2 grises. ¿Vale? Eran dos moscas grises, no sabemos sus alelos. Y no sabemos tampoco sus gametos, pero sí sabemos la descendencia, los fenotipos de la descendencia. 153 grises frente a 49 negros. Entonces, aquí el truco está en darte cuenta de que esto es aproximadamente 150 y que esto es aproximadamente 50. Es decir, 75%, 25% o incluso 3, 1. Proporción 3 frente a 1, ¿vale? Y ya sabríamos qué ha pasado aquí. Estamos en un caso en el que estamos en este caso de aquí, de la segunda ley de Mendel. Vamos a buscarla. Estamos en este caso de aquí, ¿vale? Eran los dos del fenotipo dominante con heterocigotos y entonces nos sale esa proporción de 3 de fenotipo dominante frente a 1 de fenotipo recesivo. Vamos a hacerlo, vamos a ver que se cumple y luego vamos a ver que si hubiéramos pensado otro caso no se cumpliría y los haremos rápido. Entonces, en este caso vamos a poner G mayúscula, G minúscula, G mayúscula, G minúscula. Es decir, que nuestros alelos van a ser G mayúscula para gris, G minúscula para negro y esta es la dominancia. Y entonces nuestros gametos serían G mayúscula, vamos a separarlos un poco más, G minúscula, G mayúscula y G minúscula, y ahora cruzamos G mayúscula con G mayúscula, G mayúscula con G minúscula, G mayúscula con G minúscula y G minúscula con G minúscula. Y así tendríamos aquí los 3 grises y aquí el 1 negro. ¿Lo veis todos? Podríamos hacer el cuadro de Punnett también, pero no lo vamos a hacer. Entonces, resultado. Vamos a poner padres G, G por GG. Y descendencia F1, 3 a 1, gris amarillo, gris negro. Y de eso serían los fenotipos. Y de genotipo tendríamos gris, gris, este y este. ¿De acuerdo? Eso sería todo. Otras opciones que no son porque no dan ese resultado. Si hubiera sido gris tienen que ser, así que no nos queda más remedio que sea así. Si hubiera sido así por así, todos serían así, todos serían gris. Imposible. Más opciones que no pueden ser este con este, ¿vale? Porque los hijos serían o bien mayúsculas mayúsculas o bien mayúsculas minúsculas.
todos grises otra vez y no se puede. Y el contrario, en el que hiciéramos así, tampoco. Así que la única combinación que nos puede dar este resultado es esta. ¿De acuerdo? Y así terminaríamos la parte de ejercicios. Vamos a ver ahora las excepciones. Muy rápido, ¿de acuerdo? Lo prometo. ¿Qué excepciones tenemos? La primera excepción es la herencia intermedia y la codominancia. Son muy parecidas, ¿de acuerdo? Aquí en este caso, en los genotipos heterocigotos, el fenotipo no es el mismo que el del homocigoto dominante. El fenotipo, en este caso, es algo, en el caso del intermedio es una mezcla total entre ambos, y en el caso de la codominancia hay partes de uno y partes de otro. Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, si fuera una herencia intermedia, como era el caso del color de la flor del guisante, eran rojas y blancas, la herencia intermedia era la mezcla total de los dos y la flor heterocigota era rosa. En el caso de que sea codominancia, por ejemplo, estas vacas, es un ejemplo un poco malo, pero me sirve. No es la vaca gris, es blanca y negra a la vez. Esa es la codominancia. Es genotipo genotipo dominante y genotipo recesivo a la vez. No es la mezcla de ambos. Entonces aquí rosa es mezcla de ambos, entonces se trata de herencia intermedia. En este caso no sale gris, no es herencia intermedia, sino que es codominancia porque hay blanco y negro a la vez. Con respecto al efecto ambiente, muy sencillo. No solo los genes determinan nuestra expresión, el ambiente también. No hay caso más obvio que, por ejemplo, el de dos gemelos univitelinos, es decir, gemelos de verdad, no mellizos, en el que también podemos observar pequeñas diferencias que se deben al ambiente. ¿De acuerdo? Y luego ya, pues si han comido diferente o lo que sea, pues pueden acabar siendo muy diferentes, independientemente de sus genes originales. Luego, con respecto al ligamiento y la recombinación. Acordaos en la meiosis veíamos que en la primera profase de la primera meiosis podía ocurrir que hubiera partes de las cromátidas que se intercambiaran. Cuando ocurre esto, si había dos genes de un tipo en una misma cromatida, ahora se cruzan. Entonces, en vez de tener para cada cromátida un gameto, habría dos variantes, ¿vale? Con recombinación y sin recombinación. Y cuando hablamos de genes ligados, queremos decir que son genes que están tan cerca en el brazo del cromosoma que aunque si la cromátida se cruza, siempre se van a recombinar juntos. Y si no, siempre se van a transmitir juntos, nunca se van a transmitir separados. Entonces ya no se cumpliría en este caso la tercera ley de Mendel, de la segregación independiente de genes, porque esos genes ligados siempre se transmitirían juntos. En el caso de la codominancia y de la herencia intermedia, si hiciéramos la segunda ley de Mendel, es cuando aparecería la proporción 1, 2, 1, que antes os hablaba de ella. Aquí tenemos unos ejemplos. Sin ligamiento y sin recombinación tenemos 4 posibles cromátidas, 4 posibles gametos. Con ligamiento y sin recombinación tenemos 4 cromátidas, pero solo 2 gametos posibles porque nunca se van a poder intercambiar entre sí. Veis que se repiten los colores. Y en el caso con ligamiento y con recombinación de 2 llegamos a tener 4. Veréis que los colores están combinados. Y por último, la herencia ligada al sexo. Esas son genes, se trata de genes que no están en los cromosomas autosómicos, sino que están en los cromosomas sexuales. Si están en el Y, solo se van a expresar cuando pertenecen a un cromosoma, es decir, a un individuo de sexo masculino, que sea XY. Y lo que hay en el Y, pues normalmente solo hay los genes de los caracteres sexuales secundarios de hombres o de machos, depende de lo que estemos hablando, animales o lo que sea. Y la gracia son los del X, porque suelen dar enfermedades, muy típico el daltonismo y la hemofilia. ¿Qué ocurre? Estos son enfermedades recesivas. Si tienes solo el genotipo homocigoto recesivos, estarás enfermo. En un individuo hembra XX o mujer XX, si hay un X de cada, tienes fenotipo dominante, entonces eres sana, pero portas el alelo enfermo. Si esa mujer se lo pasa a su hijo, que solo tiene un X, como el otro Y no pinta nada, en ese caso solo hay un alelo en los hombres. Si es el sano, estás sano. Si es el enfermo, estás enfermo. No hay dominancia, no hay heterocigotos, es
o dominancia de un tipo o recesivo de otro, pero enfermo. Vamos a ver estos dos casos. Este sería el caso de la hemofilia, que es un problema de la sangre que no te coagula bien. La mujer era sana portadora y el hombre padre era sano. Se cruzan entre sí y ¿qué ocurre? Van a tener 2 niños y 2 niñas, ¿vale? Porque van a juntar, va a haber XX de los verdes que vienen del padre y la madre, un X verde del padre, un X rojo de la madre. Esta hija sería también portadora, pero sana. Y luego tenemos los hijos que han recibido el Y del padre y cada uno un X de la madre. El que ha recibido el X sano es sano y el que ha recibido el X con la hemofilia pues es hemofílico porque no hay más remedio. Así que ese hijo sería enfermo y hemofílico. Por eso la hemofilia es una enfermedad que se da más en los hombres. Y en el caso 2, que es el caso del, por ejemplo, del daltonismo, pero también puede ser de la hemofilia, valdría para los dos. Tenemos una mujer portadora y un padre que ya es enfermo. Por ejemplo, hay daltónicos, viven perfectamente, ¿vale? Entonces no les pasa nada. Porque hemofílico sí que puedes tener más problemas de salud, pero un daltónico no. Y se casan, y no tienen por qué casarse, y se cruzan. ¿Y qué ocurre? Entonces, ahora vamos a ver, cuando recibes el X de la madre con el X del padre, es una hija portadora, no le pasa nada. Cuando recibe los 2 X enfermos, la hija esa sí es daltónica. Es raro, pero hay mujeres daltónicas igual que hay mujeres hemofílicas. Pero tienen que tener los 2 X de alelo recesivo. Luego hay un hijo que recibe el Y del padre y el X sano de la madre y es sano. Y hay un hijo que recibe el Y del padre y el X daltónico de la madre, y entonces el hijo también será daltónico. Así que aquí tenemos 2 hijos daltónicos y 2 hijos sanos. Uno portador y el otro sin más. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Es bastante largo, pero es cierto que hemos estado mucho rato haciendo los cruces, que era solo cuestión de seguirme, que de teoría hay muy poquito en este caso. Así que espero que haya sido más leve. Siempre deciros que podéis ver los vídeos en varias partes, que para eso están. Es que si los dejáis para el domingo por la noche, no. Pero de normal podéis verlos, tenéis varios días para verlos y podéis verlos tranquilamente antes de que veamos nada en clase. No hace falta pegarse el atracón del tirón. Cualquier duda, cualquier cosa, lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.